Los dones es un tema muy amplio, por eso digo que es casi un Evo esto. Entonces, en Romanos tenemos esta lista. Luego en Primera de Corintios 12, Primera de Corintios, si mal no recuerdo, vamos a ver dónde están. Vale, en Primera de Corintios 12 tenemos otra lista de dones. Y luego sé que hay otro texto por ahí, que no sé si era en Pedro. ¿Si alguien se acuerda dónde aparece otra lista de dones? Creo que es una de las cartas de Pedro, si mal no recuerdo, porque los dones hace mucho tiempo, mucho que no los estudio. Los estudié en su momento, pero hace muchísimo que no vuelvo a mirar ese tema. Entonces, en 1 Corintios 12 volvemos a tener dones. Todo el capítulo nos habla del funcionamiento del cuerpo. Bien. Y hay una tercera lista. Entonces, posturas al respecto, hay muchísimas como en todos los temas. Hay posturas que abogan por el cese de determinados dones, véase profecía, véase lenguas, véase milagros, véase sanidades, y dicen eso ya terminó. Luego están los que creen que eso sigue vigente. Luego están los que creen que algunos dones son más importantes que otros. Y hay incluso quien, llevando eso al extremo, cree que si no tienes depende qué don, no eres salvo. Como por ejemplo el don de lenguas, en ciertas denominaciones. Ahí está, gracias Silvita, justo esa, la primera de Pedro 4. Ah, y Efesios, sí, Efesios también, gracias, eso se me ha olvidado. Genial. Ahí Silvita nos ha compartido los textos que hablan de los dones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Coger los 4 textos, ponerlos delante y trabajar con los 4. ¿Vale? Entonces, personalmente, creo que más que dar un listado absoluto de todos los dones que hay, lo que está haciendo Pablo es mencionar algunos de ellos a modo de ejemplo de cómo se tiene que funcionar. Y lo que viene a decir es que cada uno conforme al don que ha recibido funcione de esa forma. ¿Vale? Fíjate, utiliza la palabra lógico en el versículo 1. Bueno, pues luego que el don se ministre, se sirva, que eso es lo que significa eso, se sirva con el don de manera lógica, de manera coherente. Porque está aquí Pablo aplicando de alguna manera sentido común. Fíjate, dice, el de profecía conforme a la medida de la fe. Para profetizar hace falta fe. Entonces, conforme a la fe que te ha sido dada, si tienes el don de profecía, profetiza, pero si no tienes el don de profecía, no profetices. ¿Vale? Y hazlo conforme a tu fe. El de servicio en servir. Dices, hombre, Pablo, eso es lógico, ya. Pero es que hay veces que en eso no se cae, o al menos en este contexto parece ser que no se caía. El que enseña en la enseñanza. Si alguien tiene el don de enseñanza, no vaya a hacer otra cosa, que se dedique a enseñar. El que tiene el de servir no se dedique a enseñar si no tiene el de enseñar, que dedique a servir y cada uno en su lugar. Bien. Luego el que exhorta en la exhortación. Si os dais cuenta dice, es que claro, Pablo, ¿en qué otra cosa puede hacer el de exhortación? Pues exhortar. ¿Vale? Luego habría que ver qué es cada uno con las palabras, definir qué palabra es, en qué consiste. Y muy importante, bueno, continúa la lógica, ¿vale? Pero muy importante algo, y es que para trabajar con los dones y entender los dones, no podemos partir de lo que yo conozco de ese don hoy en X contexto y trasladar eso a la Biblia. Tenemos que partir de una sinagoga, el funcionamiento en la sinagoga, unas casas donde se sigue funcionando como se funcionaba la sinagoga, solo que fuera porque han sido expulsados. Entonces todo ese contexto y el contexto de pueblo de Dios en la dispersión va a ser donde tengamos que integrar estos dones y de ahí aprender cómo eran y cómo se funcionaban, no al revés. Número 1. Número 2. Es importante que entendamos que ya en la Biblia hebrea
tenemos ministerios, tenemos capacidades, tenemos dones dadas por Dios al pueblo de Dios para edificación del pueblo de Dios. Entonces, un estudio de dones no arranca en el Nuevo Testamento. Un estudio de dones debe arrancar en la Biblia hebrea. Y de ahí en adelante. Y una vez vemos qué se hacía, ¿no? La profecía. El tema de la profecía es muy amplio. Muy amplio. No podemos decir, no, la profecía es esto. Profecía no solo son anuncios del futuro, que muchas veces es lo que se tiende a pensar. Pueden ser profecías del futuro, pero pueden ser profecías a nivel nacional, a nivel individual. Pueden ser una profecía, puede ser arrepiéntete de tus pecados. Eso puede ser una profecía, porque los profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento. No, a veces no les estaban anunciando qué iba a pasar en el futuro. A veces lo que están haciendo es denunciar la injusticia dentro del pueblo de Dios. Y eso lo hacían los profetas. Entonces eso era un mensaje profético. Bien, así que no siempre la profecía es algo como si te leyeran la mano, para entendernos. ¿Vale? Que a veces se piensa en eso y cuando se asocia la profecía. Yo personalmente creo que siguen vigentes, entre otras cosas, porque he sido testigo de algunos de estos dones funcionando en el siglo XXI. Los he visto activos. Entre ellos el don de lenguas, pero el don de lenguas bíblico. No el Rambo agarra la bazuca, ni Rambo agarra la manga larga, eso no. Pero el bíblico, tal y como viene en Hechos 2, una lengua extranjera, hablando por alguien que no habla esa lengua extranjera, esto lo he visto yo en el siglo XXI. Y no solo yo, sino más gente. Esto es algo que hay testigos que pueden dar fe. Por lo tanto, ante la evidencia de que eso sigue pasando hoy, yo digo, no puedo decir que no existen. Bien, ahora otra cosa distinta es el sentido, el lugar donde eso ocurre y si es tan mayoritario como a veces pensamos. Yo tampoco lo creo que sea de cualquier forma. Bien, también es verdad que, por ejemplo, a medida que se vayan acercando los últimos tiempos, también habrá señales en cuanto a la profecía. Y eso está profetizado en Joel y es algo que ciertamente ocurrió en Hechos 2 y Pedro así interpretó el pasaje de Joel, pero entiendo que puede volver a repetirse en la historia. Porque en Hechos la luna no se volvió sangre, el sol no dejó de brillar, con lo cual hay parte de Joel que aún no se ha cumplido y podría ser que toda carne realmente, todo el pueblo de Dios, profetizara. Bueno, hay, y lo digo con mucho respeto y mucho cariño, pero hay mucho charlatán y mucho circo. Y es así. Y hay gente que se aprovecha de las ovejas. Y hay gente y hay ovejas que se dejan aprovechar también, ¿eh? Ojo, que yo llegué a la conclusión, no solo son responsables estos presuntos líderes de X, sino que hay gente que también va tras la avaricia de su corazón, porque le prometen que si ofrenda recibirá algo. Entonces no está ofrendando por amor a Dios, está ofrendando porque hay avaricia en tu corazón. Con lo cual, al final no sé qué es qué. Pero sí es verdad que hay gente que se llama profeta o se autodenomina profeta o lo presentan como profeta directamente sin ningún tipo de credencial de nada. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Bueno, pues o te lo crees o no te lo crees. Ahora, es verdad que en Deuteronomio se nos dice gente que puede incluso llegar a hablar de algo que Dios le haya dicho y puede llegar a hacer un milagro y venir de Dios, sí. Pero si luego esa misma persona con esas señales, esos milagros, lo que hace es apartarte de Dios, de su palabra, eso es una prueba de Dios para ver dónde está tu corazón. Y eso lo dice en Deuteronomio. Con lo cual sí hay ciertos criterios que podemos tener para discernir. Mira, este no habla... Hay gente que directamente habla de manera presuntuosa y dice Dios me ha dicho y Dios no le ha dicho nada. Claro, esa persona, ¿qué debería pasar con ella? Bueno, pues recibir un castigo por hablar. ¿Qué pasa con esta gente? Que queden impunes. Pueden decir lo que les dé la gana, donde les dé la gana y de la manera que les dé la gana,
que luego se van a otra congregación y van a hacer lo mismo, y luego a otra y a otra y a otra, y seguirán así sin que les pase nada. Al menos no en este siglo. En el venidero Dios pondrá las cosas en orden. Con lo cual, circo hay mucho, hay mucha cosa que no es, muchísima. Creo que la mayoría es que no es. ¿Vale? Pero lógicamente el don, es decir, este abuso no invalida el hecho de la vigencia del don. ¿El abuso está y está mal? Sí. Pero que haya este abuso quita el hecho de que el don exista y siga vigente. No. Dice que cuando venga lo perfecto, y eso no recuerdo la cita, seguro que alguno de mis citadores queridos se acuerda de esa cita maravillosa, dice, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará, y se acabará la profecía, y se acabarán muchas cosas. Pero lo perfecto, ¿qué es? Lo perfecto, hasta donde yo entiendo, es el establecimiento del reino de Dios. No hay más. Por lo tanto, hasta que llegue ese momento que se establezca el reino de Dios en plenitud y haya la restauración de todas las cosas, claro, allí ya no hará falta profecía. No tendrá ningún sentido. De hecho, la fe incluso se acabará. Ya no hará falta la fe, porque ya tenemos todas las cosas, las tenemos delante de nuestros ojos. No necesitamos fe. Entonces va a permanecer ¿qué? El amor.